buenas noches. Permítame presentarme. Yo soy la profesora Carmen Ayala Jara de la Universidad Nacional de Trujillo y agradezco la oportunidad de que me ha permitido IPEXASLU. Vamos a iniciar con hablar sobre la Ley 29459. Esta ley tiene una denominación Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. En primer lugar, como toda norma, como nosotros sabemos, toda norma es importante manejarla, conocerla y sobre todo tener el interés, ponerle el interés que realmente amerita la norma, ¿no? Porque si nosotros decimos, bueno, pero ¿para qué me sirve conocer la ley de los productos farmacéuticos? ¿Por qué es importante para el profesional químico farmacéutico? Sí, es muy importante. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe porque si nosotros queremos hacer una analogía, queremos hacer una comparación, es como la columna vertebral de la profesión. ¿Y por qué? Porque aquí está enmarcada todas las normas, el actuar del profesional químico farmacéutico positivamente en lo que nosotros nos encomendemos. En todo, si usted va a trabajar en un laboratorio, ¿no? Si usted piensa trabajar en un hospital, en una clínica, si piensa trabajar en estos lugares, entonces es necesario conocer esta norma. Nosotros, de acuerdo a la normativa legal, tenemos un código de ética, tenemos normas legales y estas normas se han hecho para cumplirlas. En primer lugar, conocerlas. Segundo, tener importancia, darle la importancia respectiva y luego conocerlas para poderlas aplicar. Tenemos entonces que esta ley, la número 29459, se dio el 26 de noviembre del 2009. Se publicó esta ley con una denominación, como toda ley tiene un número y una denominación, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Importante porque tenemos tres áreas en las cuales están divididas estas leyes para que nosotros podamos llevarlas y conocerlas. Esta norma que tiene cambios significativos muy importantes para nosotros en cuanto a la regulación de dichos productos y los establecimientos en los cuales se va a comercializar ellos. Bien, dentro de esta ley podemos ver claramente que existe el objeto de la ley como toda ley, ¿sí? Tiene su objeto, definiciones, la clasificación, vamos a ver la clasificación de los productos farmacéuticos, cómo esta ley enmarca y clasifica los productos farmacéuticos y también vamos a hablar de registro sanitario. Tenemos entonces, si queremos, que el objeto de la ley define y establece, ¿cuál es el objeto, no? De esta ley en sí, de la ley 29459. Ella define y establece principios muy importantes que todo profesional químico farmacéutico tiene que conocer. Normas, criterios y exigencias básicas. Si nosotros nos centramos en ver sobre las exigencias básicas, o sea, esta norma se ha hecho para cumplirla. Aquí no hay interpretaciones de lo haré, no lo haré. Nosotros tenemos que leer, interpretar y aplicarla. ¿Sobre qué? Estos principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Podemos observar entonces tres grandes áreas, tres grandes rubros en los cuales está enmarcada la ley 29459. Esta ley, este objeto de esta ley, es para uso exclusivo en seres humanos y tiene una concordancia con los grandes pilares del Estado, que son la Política Nacional de Salud y la Política Nacional del Medicamento, consideradas entonces por el Estado prioridades dentro del conjunto de políticas sociales que nos van a permitir un acceso oportuno, equitativo y con calidad en los servicios de salud. Tenemos entonces que estos productos farmacéuticos tienen su clasificación. Dentro de esta clasificación,
la primera considerada de los productos farmacéuticos, tiene una subclasificación, como pueden observar en las diapositivas. Tienen la parte A, B, C, D y E. Vamos a empezar entonces con los medicamentos. Dentro de los productos farmacéuticos están clasificados por medicamentos. Estos medicamentos que pueden ser por venta con receta médica y venta sin receta médica. Si nosotros tenemos en cuenta que hay venta con receta médica para los medicamentos y sin receta médica, vemos que con receta médica es necesario precisar e informarles a ustedes que existe dos tipos de receta médica, una común y una especial. Cuando hablamos de receta médica común es los medicamentos prioritarios, y cuando hablamos de receta médica especial es para todos los psicotrópicos, estupefacientes y precursores. Bien, luego pasamos y podemos observar, ¿no?, este tipo de medicamentos. Luego tenemos otra clasificación que es los medicamentos herbarios. Bien, estos medicamentos herbarios muy en la actualidad muy en boga, y que hay una tendencia a ir a lo natural, a los productos naturales. Estos medicamentos herbarios, entonces hay un repunte en la actualidad, que también son vendidos con receta médica y sin receta médica. También existe una tercera clasificación que habla sobre los productos dietéticos y edulcorantes. Estos productos dietéticos y edulcorantes es una tercera clasificación que está enmarcada dentro de productos farmacéuticos. Entonces, tenemos que tener muy en claro, si nosotros nos preguntan en algún momento, si los productos edulcorantes pertenecen al grupo de productos farmacéuticos, sí pertenecen. Observen cómo estamos ahorita haciendo la subclasificación. Luego tenemos los productos biológicos. Dentro de estos productos biológicos están las sustancias, las vacunas, este gran área de la industria farmacéutica muy importante. Y por último tenemos los productos galénicos, ¿no? Estos productos galénicos están entonces considerados dentro de la clasificación de los productos farmacéuticos. Ahí pueden observar en sus diapositivas, por ejemplo, tenemos el mentol alcanforado, el aceite de almendras y otras sustancias galénicas. Luego tenemos dispositivos médicos, es la segunda clasificación de la ley general, ¿no? De la ley 2945/9. Estos dispositivos médicos también tienen su clasificación, tienen una subclasificación. Dentro de ellos encontramos los productos, los dispositivos médicos de bajo riesgo. ¿Sí? Dentro de ellos está considerado los collarines, las muletas, los detectores de presiones. Luego de moderado riesgo, como por ejemplo los de contacto. Luego tenemos los de alto riesgo. Aquí están los monitores multiparamétricos, las bombas de infusión parenteral, y por último tenemos una cuarta clasificación de dispositivos médicos que son denominadas críticos en materia de riesgo. Estos productos están dentro de dispositivos críticos en materia de riesgo. Vemos los dispositivos intrauterinos, las prótesis valvulares, aquí tenemos las válvulas biológicas, ¿no?, y las válvulas mecánicas. Entonces también tenemos todos los marcapasos, cualquier dispositivo que vaya dentro del organismo. Estos son los críticos en materia de riesgo. Y la tercera clasificación general del otro grande grupo, que son los productos sanitarios. Entonces, contemplados en la ley, ¿no? Aquí se clasifican en 3 áreas, que son los productos cosméticos. Estos productos cosméticos, como pueden observar, existe una regulación que lo dice la norma, que está comandada entre DGMIT y la Comunidad Andina de Naciones, y tiene normas específicas y la norma medular o general es la decisión 516.
que más adelante vamos a detallar. En cuanto a los artículos sanitarios, también considerados dentro de productos sanitarios, y los artículos de limpieza doméstica. Dentro de los artículos de limpieza doméstica, aquí está todos los sapolio, todos los limpiavajillas, etcétera. Luego, si podemos hablar, estos productos, acá también se contempla el registro sanitario. Cada uno de los medicamentos, cuando hablamos de registro sanitario, tenemos que estar pensando que este registro sanitario se va a estar dando en los grupos de los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Entonces, los dispositivos médicos que pueden observar ahí. El registro sanitario es obligatorio. Existe entonces todo aquel producto farmacéutico, todo aquel medicamento que se quiera comercializar, tiene que tener su registro sanitario. Y este registro sanitario es obligatorio y tiene una vigencia específica. La vigencia, de acuerdo a la norma, son 5 años. Todos los productos comprendidos en esta clasificación anterior requieren de registros sanitarios. Bien, exceptuándose los fabricados en el país con fines exclusivos de exportación. Entonces, cuando se va a fabricar un producto, pero que eso sea exclusivo, no se exporta acá, sino en el extranjero, entonces no necesita que se gestione tal registro sanitario porque no se va a comercializar en nuestro país. Cuando se va a comercializar en nuestro país, sí necesita de registro sanitario. Cuando son de exportación, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el país donde va a ser recepcionado estos medicamentos necesitan que ellos tienen sus propias normas, y aquellos que van a exportar el medicamento tendrán que sujetarse a las normas de ese país. El registro sanitario, entonces, vemos que faculta a su titular ¿para qué? Bien, este registro sanitario que tienen los medicamentos, los medicamentos, faculta a su titular en primer lugar para la promoción, ¿no? Para el uso de productos, para su uso, para su almacenamiento, para su dispensación, para el expendio, para la comercialización, para su distribución en las distintas zonas del país tiene que tener ese registro, para su fabricación. Cuando ya queremos fabricar a grandes escalas, se tiene que gestionar este registro sanitario, y de igual manera para su importación, ¿verdad? Entonces, para su importación, si nos van a traer productos acá, estos productos pueden ser de distintos países, pero tendrán que gestionar el registro sanitario de nuestro país para que puedan ser comercializados acá. Entonces, vemos en esta diapositiva, ¿no?, muy bien embarcada, el tipo, lo que va a facultar a su titular el registro sanitario. Toda modificación del registro sanitario debe igualmente constar en dicho registro. O sea, no podemos modificar, por ejemplo, en el registro sanitario no se puede modificar tenemos una caja, ¿no? Una caja en la cual nosotros hemos colocado distintas características, por ejemplo color, por ejemplo letras, etcétera. Este tipo de letras, y si nosotros queremos modificarla, nosotros tenemos que constatarlos cuando nosotros vamos a registrarlo. Entonces, el registro sanitario es temporal y es renovable, o sea, no es de por vida. Cuando gestionamos un registro sanitario, existe un tiempo, y tenemos que saber que es cada 5 años. Si bien es cierto es cada 5 años, entonces si nosotros trabajamos en industria tenemos que estar pensando que antes de los 5 años, a partir del 4.º año, ya podemos gestionar la reinscripción de este registro sanitario. La Autoridad Nacional del Medicamento puede denegar, que es la que más consideramos, puede denegar, suspender, modificar o cancelar este registro sanitario de estos productos que no cumplen, lógicamente, con las especificaciones técnicas que van a amparar su otorgamiento. También puede ser otras condiciones que establezca el reglamento. Ahí les dejo las siglas de Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para que tengan en consideración. Bien, esta Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
otorga el certificado de registro sanitario. O sea, ¿quién va a otorgar este registro sanitario? La ANM. Bien, ¿en qué condiciones? En las condiciones que establece el reglamento para gestionar el registro sanitario. La expedición del registro sanitario es una facultad exclusiva entonces de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y es indelegable, o sea, no puede ser delegada a otro porque así está establecido. Tenemos que para la importación de productos con certificado de registro sanitario, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y productos sanitarios pueden ser importados por quien no es el titular del registro. O sea, yo puedo adquirir un producto y lo puedo importar, para lo cual la Autoridad Nacional de Medicamentos otorga el certificado de registro sanitario en las condiciones que establece este reglamento. O sea, si yo necesito tener un producto, traer un producto farmacéutico, un dispositivo médico, producto sanitario de fuera, definitivamente tendrá que gestionar su registro sanitario peruano. ¿Qué pasaría si no lo hacen? Se estaría comercializando su producto ilegalmente. Aquel que obtiene entonces un certificado de registro sanitario asume las mismas responsabilidades y obligaciones que el titular del registro sanitario. O sea, todos, tanto aquel que importa, no lo ha producido, tiene que conocer y asumir todas las responsabilidades que emanan de este reglamento. La clasificación en el registro sanitario de los medicamentos es muy importante que nosotros podamos conocer. ¿Y esto por qué? Porque para la inscripción y restricción, la inscripción cuando es por primera vez, cuando el producto se está saliendo al mercado por primera vez, se va a dar la inscripción, ¿no? Pero pasados los 5 años, ya nosotros en el cuarto año tenemos que estar pensando en gestionar su reinscripción. Es un año, puede ser un año, es un año antes y puede ser 6 meses, 8 meses, depende, pero lo ideal es que ustedes prevean el tiempo necesario, que sería un mes, que es el lapso en que se puede ya gestionar la reinscripción de este registro nuevamente para que se pueda comercializar. Los medicamentos entonces se clasifican en medicamentos esenciales, medicamentos de alta vigilancia. Eso es en base al registro sanitario. Si hablamos de medicamentos esenciales, entonces son los productos que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Estos productos que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, entonces, van a estar dentro de la clasificación de medicamentos esenciales. Luego tenemos una segunda clasificación dentro del registro sanitario de medicamentos de alta vigilancia, que vienen a ser productos que no se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, y también aquí estarían considerados los de categoría 3. Luego tenemos una tercera clasificación que son no presentes en las categorías 1 y 2. Los productos cuyos principios activos no se encuentran considerados tanto en la categoría 1 ni la categoría 2. Para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario se va a requerir los estudios de intercambiabilidad. Es importante entonces conocer muy de cerca cuáles son los requisitos básicos para poder gestionar este registro sanitario en las condiciones y prioridades que establece el reglamento respectivo, de acuerdo a lo recomendado por quien. O sea, este reglamento se ha elaborado en base a la Organización Mundial de la Salud. Solamente son exigibles estudios de bioequivalencia in vivo, entonces es un campo muy importante en la actualidad porque hay una exigencia de la norma que se hagan estudios de bioequivalencia in vivo a los productos, pero que están dentro de la clasificación de riesgo sanitario alto y considerando algunas excepciones de acuerdo a la clasificación biofarmacéutica que se contempla atendiendo al principio de gradualidad. De la aprobación de la inscripción y restricción, ¿cómo es que nos van a aprobar este registro sanitario? Bien, en primer lugar, los productos importados, en el caso de productos importados, el certificado del producto farmacéutico, es importante tener este certificado. Para su inscripción y restricción
también, ¿qué es lo que debe contar? Debe contar con el certificado de buenas prácticas de manufactura, o sea, hay que solicitar antes hay que tener todos estos certificados, estos documentos, estos estudios para que nos aprueben y el registro sanitario. Entonces, en el caso de productos importados, necesariamente hay una exigencia de que se solicite, que se presente el certificado de producto farmacéutico, luego el certificado de buenas prácticas de manufactura, fundamental, o sea y los estudios de estabilidad en las condiciones que establece el reglamento respectivo. Entonces, tenemos que, después de esto, para la inscripción al registro sanitario de los coproductos comprendidos en el numeral 2 y 3 enunciados anteriormente, que a la fecha de la vigencia del presente dispositivo legal cuenten con el registro sanitario, el interesado debe presentar adicionalmente, esto es muy importante, ¿qué es lo que tiene que presentar adicionalmente? Una información técnica sobre la seguridad y eficacia. Hay que hacer estudios de seguridad y eficacia del principio activo, si es monofármaco o de la asociación, ¿no? Si el producto tiene más de un principio activo, entonces hay que hacer un estudio de seguridad y eficacia. Para las sucesivas reinscripciones, eso es, ¿sí? No será necesario presentar la referida información adicional, salvo que hubiese realizado modificaciones que amerite nueva información. O sea, si usted va a hacer una reinscripción y va a realizar un cambio en la reinscripción, entonces es necesario que esta información se dé y se tiene que hacer nuevamente el estudio de seguridad y eficacia del producto porque ha habido cambios dentro de la formulación, ¿no? Hablando de un ejemplo hipotético. En la fabricación por encargo, que es otra modalidad de una empresa, un laboratorio nacional o extranjero, se aplican los mismos requisitos, o sea, no hay cambios si la fabricación va a ser acá nacional o extranjera. Si es por encargo, igual se aplican los mismos requisitos. El registro sanitario de los medicamentos herbarios. Hemos hablado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y también dentro de los productos sanitarios. Pero aquí hay un esquemita muy interesante que nos puede ampliar un poco sobre el caso específico, por ejemplo, de registros sanitarios de medicamentos herbarios, ¿no? En primer lugar, ¿quién lo otorga? Lo otorga la ANM, que viene a ser la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. En el caso de ellos otorgan el registro sanitario a los productos sanitarios, ¿sí? Como habíamos visto, a los dispositivos médicos, lo que hemos hablado anteriormente, y a los productos farmacéuticos. En el caso de medicamentos herbarios, ahí hay un interrogante porque se está manejando de otra manera en la actualidad. Las plantas no otorgan registros sanitarios cuando son plantas medicinales o recursos naturales, pero así libres, sin procesar, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Para libre comercialización en el público en general, ahí no se otorga el registro sanitario. El registro sanitario entonces de estos medicamentos herbarios que podemos llámese pomadas, tinturas, unas tabletas, compresas, test, sobre todo bolsitas filtrantes de distintos plantas medicinales, ¿no? O comprimidos, ¿no? Que podemos hacer de estas plantas medicinales en el caso de los medicamentos herbarios. La comercialización de estos medicamentos, sus preparados obtenidos son preparados que nosotros obtenemos como, por ejemplo, con extractos liofilizados, tinturas, destilados, cocimiento o cualquier otra preparación galénica que nosotros podamos realizar con la finalidad, lógicamente que tenga una finalidad terapéutica, en la condición de fórmulas magistrales, preparados oficinales o medicamentos que se sujeten a los requisitos y condiciones que van a estar establecidas en el reglamento respectivo. Luego, de estos medicamentos herbarios, acá tenemos, y hago hincapié porque hoy se le está dando mucha importancia a estos medicamentos herbarios. Estamos regresando a lo que nuestros ancestros curaban las enfermedades, pero que están con una base mucho más científica
de la actualidad. Las plantas medicinales entonces de uso tradicional y otros recursos de origen natural de uso medicinal que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o objetivas pueden comercializarse sin registro sanitario. O sea, cuando nosotros no podamos argumentar de que es si cura tal enfermedad, si es así, nosotros no tenemos una base científica, entonces no vamos a solicitar los productos, el registro sanitario. Este registro sanitario necesita requisitos y plazos para el otorgamiento del registro de otros productos farmacéuticos. Es necesario que nosotros tengamos en consideración los productos cosméticos, ¿no? Ya hemos visto productos farmacéuticos, dispositivos médicos y entramos entonces al reglamento. Esta presente ley habla sobre los productos cosméticos e indica ahí claramente que se rigen por las normas armonizadas en la CAN, que viene a ser la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones entonces provee un documento que es la decisión 516. En la actualidad tenemos la decisión 516 y sus modificatorias, y hay otro tipo de reglamentos, también resoluciones para ver sobre los productos cosméticos. ¿Cuál es el similar? ¿Cuál es el similar que nosotros diríamos para un producto cosmético? Así como nosotros, un producto medicamento tiene un registro sanitario, de igual manera, en el caso de un cosmético, la CAN indica que tiene la denominación de notificación sanitaria obligatoria, que las son siglas NSO. Es lo que vendría a ser el registro sanitario para un medicamento o para un dispositivo médico. En el caso de un producto cosmético sería la NSO, que viene a ser la notificación sanitaria obligatoria. Entonces ya tenemos claro esto, que tanto los productos cosméticos como los medicamentos tienen normas aquí en el país para su comercialización. En el caso de la actualización de registros sanitarios, si yo quiero actualizarlo o sea, hay una reinscripción, nosotros tenemos que el titular del registro sanitario de un producto, ¿qué debe hacer para actualizar el registro sanitario? Debe mantener actualizado el expediente, debe incorporar modificaciones o procedimientos actuales si es que lo amerita, si es que lo está contemplando para una reinscripción, y comunicar a las autoridades las modificaciones. Inmediatamente se tendría que comunicar si es que es antes del lapso del registro de los 5 años, de lo contrario esperar al nuevo registro para que se puedan hacer estas modificaciones. Y respetar en todo momento, ¿no? Respetar en todo momento lo que el reglamento indica. Tenemos entonces, dentro de estos requisitos, existen requisitos complementarios para el trámite aduanero. Esto en el caso de la importación, porque no solamente queremos exportar, sino también importar. Para la importación de los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y los productos sanitarios, sin perjuicio de la documentación general requerida para las importaciones, las aduanas de toda la República están obligados a solicitar lo siguiente. Entonces, el registro aduanero en aduanas van a solicitar los siguientes, están obligados ellos de solicitarle a usted los siguientes documentos. En el caso de importación de productos, usted desea importar los productos, entonces va a tener que presentar una copia de resolución que autoriza el registro sanitario. Muy bien, entonces usted tiene dentro de su dossier, que es lo que se utiliza para registrar, que no viene a ser, ¿qué viene a ser un dossier? El dossier de registro el dossier no viene a ser sino un expediente con una serie de documentos o requisitos que nos piden. Entonces, ese es el término que se utiliza, ¿no? El dossier de tal producto, de tal medicamento, para que nosotros podamos solicitar el registro sanitario. Muy bien, ¿este dossier qué va a contener? O este expediente, como lo quieran llamar, pero que es bueno manejar ya ese término que lo utilizamos, ¿no? Dentro de asuntos regulatorios. Copia de resolución que autoriza el registro sanitario. Luego, ¿qué tenemos que hacer? La identificación del embarque por lote de fabricación y fecha de vencimiento. Un tercer punto son los certificados u otros documentos que tenga yo que me está pidiendo la norma, ¿no? Certificados de buenas prácticas de almacenamiento, etc. Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura. Esta copia del certificado de buenas prácticas de manufactura tiene que ser el vigente.
sea, esa fecha también se la van a revisar y tiene que estar actualizada. Y copia del protocolo del análisis del lote que ingresa según corresponde. Protocolo del análisis de lotes que ingresa según su correspondencia. De las autorizaciones excepcionales, existen autorizaciones de registros sanitarios que son excepcionales. ¿Quién lo da? La Autoridad Nacional de Salud. Bien, la Autoridad Nacional de Salud, ¿qué va a hacer? Va a autorizar la importación, la fabricación y el uso ¿de qué? De los productos farmacéuticos, de los productos, los dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, sin registro sanitario en condiciones no establecidas en los siguientes casos debidamente calificados. Ahí entonces, ¿quién va a autorizar la importación, fabricación y uso? Es la Autoridad Nacional de Salud, la ANS. Vamos a ver entonces que hay casos debidamente calificados con autorizaciones excepcionales. O sea, ¿cuándo es que la Autoridad Nacional de Salud va a autorizar excepcionalidades? Tenemos en primer punto usos en situaciones de urgencia o emergencia declarada. Cuando necesariamente, a ver, vamos a explicar. Hay una epidemia y tenemos una vacuna en proceso y se lanza nuevamente, ¿no? Pero la vacuna está ya en la fase final y hay una situación de urgencia, emergencia declarada. Ya, si esta vacuna, ¿no?, está en un país y tiene que ingresar a nuestro país, en ese momento no vamos a hacer este tipo de engorroso, o sea, de situación de que se presente todo que salga el registro sanitario para esa vacuna que la necesitamos. No, llámese del cólera o de alguna epidemia o pandemia que se pueda dar en nuestro país. Otra excepcionalidad, fines exclusivos de investigación y capacitación. En ese caso, hay excepcionalidades de registro sanitario cuando se van a utilizar para investigación o cuando son utilizados para una capacitación. El tercer punto es prevención y tratamiento individual con la debida justificación médica. Cuando hay una prevención y tratamiento individual para una persona específica, pero que tenga el respaldo del médico tratante. Situaciones de salud pública en la que se demuestre la necesidad y no disponibilidad del producto en el mercado nacional. O sea, hay una emergencia y una urgencia en la cual nosotros necesitamos un producto y que no se encuentre en el mercado nacional, entonces, y que va a demorar hacer todos estos trámites para registros, se le va a dar este tipo de autorización excepcionalidad. La autorización excepcional de importación no impide que la Autoridad Nacional del Medicamento, de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios verifiquen la documentación. O sea, está bien, están exceptos y no significa que no se les va a verificar nada. Sí, se va a verificar la documentación, se va a realizar las comprobaciones de calidad, o sea, en paralelo de estos productos involucrados cuando estos se encuentren en el territorio nacional.